Road Home es otro drama muy esperado para 2023 dado el elenco. Está adaptado de una novela y el creador es Mabao Fei Bao, quien también es el guionista de algunos dramas muy populares en el pasado, como Bobo Squid y Forever and Ever. Por lo tanto, se espera la anticipación de otra gran producción. A través de los clips y carteles, da la sensación de que esta sería una historia de amor conmovedora. Entonces, está a la altura de las expectativas de los fanáticos. Mi revisión de Road Home a continuación reparte los pros y los contras de este drama romántico y luego puede decidir por sí mismo si esto es para usted. Luyan Chen /diagonal Lu Chen es un líder del equipo SWAT especializado en la eliminación de bombas en una remota ciudad montañosa de Chining. Es bueno en su trabajo y respetado tanto por sus superiores como por sus subordinados. Lu Chen parece genial y reservado para los forasteros, pero esconde un corazón cálido. Tiene antecedentes familiares complicados y una mala relación con su padre. Lu Chen también tiene una hermana mayor que está casada con el director de una escuela. Gi Xiao es un ejecutivo de inversiones financieras para una firma boutique de inversión de capital. Es una mujer independiente con una sonrisa alegre. Gi Xiao es amable y caritativo. Sus padres están separados y su padre es un rico empresario. Personajes secundarios. Men Xiao-san. Xiao-san es el mejor amigo de Gi Xiao desde sus días escolares. Ella viene de una familia rica y dirige un restaurante de clase alta. Xiao-san solía salir con Hai-don antes de terminar con su actual esposo, Qin Feng. Qin Mingyu es el buen amigo y diputado de Lu Chen en el equipo SWAT en China. Está divorciado y tiene un hijo. Qin Mingyu es un buen hombre, pero puede ser borroso cuando se trata de mujeres. Qin Xiaonan. Xiaonan es el hijo de Qin Mingyu. Es un niño de primaria que se arrastra debido a la naturaleza del trabajo de su padre. Xiaonan es un chico inteligente y sensato. Duan Rou es el colega de Gi Xiao. También es ejecutiva de inversiones financieras. Duan Rou ama a los niños y tiene simpatía natural por aquellos de hogares rotos debido a su propia experiencia infantil. Hai-don es el mejor amigo de Lu Chen de sus días escolares. También es el ex de Xiao-san. Rompieron debido a su aventura con Zhao Min-san. Es el hermano menor de Hai-don y compañero de clase de Gi Xiao. Gi Xiao y Lu Chen solían ser amantes cuando eran estudiantes. Sin embargo, se separaron cuando él se fue para unirse a la academia de policía mientras ella iba a la universidad. 10 años después, Gi Xiao decide unirse a un amigo para un viaje a Chining, donde se encuentra Lu Chen. Ella todavía no puede olvidarlo y quiere satisfacer su curiosidad y anhelo por él. Cuando se vuelven a encontrar, son como extraños con una incomodidad entre ellos. Pero Gi Xiao y Lu Chen todavía tienen sentimientos profundos el uno por el otro que les resulta difícil de expresar debido a los años separados. También hay problemas tácitos entre ellos que están obstaculizando una reconciliación, incluidos los complicados antecedentes familiares de Lu Chen. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para resolver todos los problemas entre ellos, incluida la razón por la que rompieron en primer lugar? Road Home Ending Neandric Cup. Alerta de spoilers. Road Home tiene un final feliz. Gi Xiao dio a luz a una niña en el episodio 27 casi al mismo tiempo que Lu Chen resultó gravemente herido en su trabajo fuera de casa. Ella corrió allí para verlo y dio a luz a su bebé en el mismo hospital donde Lu Chen estaba siendo tratado. Lu Chen despertó de su coma poco después para reunirse con Gi Xiao. Gi Xiao y Lu Chen tuvieron su ceremonia de boda 1 o 2 años después en el episodio 29. Quería esperar hasta que hubiera saldado todas sus deudas con la familia Zhao con algunos ahorros sobrantes para darle a Gi Xiao una boda adecuada. Después de la ceremonia de su boda, la pareja regresó a su antigua escuela y a los lugares que solían frecuentar para recordar el pasado. El episodio 30 es básicamente un flashback del momento en que se conocieron como compañeros de escuela y cómo Lu Chen fue enamorado de Gi Xiao. El flashback se cuenta principalmente desde su perspectiva. El drama termina con Lu Chen decidiendo que era hora de irse a casa en 2020 cuando Gi Xiao apareció en Chining. Estaba a punto de ser transferido de Chining a una ciudad cerca de Beijing, pero era reacio a irse. Sin embargo, la reaparición de Gi Xiao en su vida le hizo sentir que era hora de regresar a Beijing porque para él, el hogar es donde está Gi Xiao. ¿Cuándo volvieron a estar juntos Gi Xiao y Lu Chen?
Xiao y Luchen más o menos volvieron a estar juntos en el episodio 8 después de que él finalizó un acuerdo con Zhao Min-san con respecto a la deuda de su familia. El padre de Luchen había pedido prestado dinero a la familia Zhao y aceptó su solicitud de que Luchen se casara con su hija como liquidación del préstamo. Esto se hizo sin el conocimiento de Luchen. Luchen no estuvo de acuerdo con su acuerdo y terminó firmando un contrato con Zhao Min-san para pagar el préstamo en nombre de su padre. En el episodio 11, Luchen le dice a Xiao que se casará con ella una vez que pague completamente todos los préstamos dentro de 2 años. Pero Xiao no quería esperar más después de experimentar el miedo de perder a Luchen cuando se embarcó en una misión peligrosa en el episodio 13. Él estuvo de acuerdo con su idea y también sintió firmemente que quería casarse con ella lo antes posible en el episodio 15. Xiao descubrió que estaba embarazada en el episodio 19 y la pareja registró su matrimonio en el episodio 20. ¿Hay alguna ruptura o triángulo amoroso? No, no hay ruptura después de que Xiao y Luchen se reconciliaron. Aunque el trabajo de Luchen a menudo requería que estuviera lejos, Xiao entendió y aceptó la situación. También se han vuelto más maduros a lo largo de los años para saber cómo manejar el tiempo separado. Tampoco hay triángulo amoroso, ya que ambos solo tienen ojos el uno para el otro. Aunque el jefe de Xiao estaba interesado en ella no le dio ninguna oportunidad de perseguirla en absoluto. De hecho, Xiao y Luchen habían permanecido solteros todos esos años después de su ruptura, ya que todavía no pueden olvidarse. ¿Por qué se separaron hace 10 años? Su ruptura se revela en parte en el episodio 14 con una imagen más completa en el episodio 16. Xiao y Luchen comenzaron a salir en 2009 justo después de sus exámenes finales de la escuela secundaria. Pero tuvieron que separarse poco tiempo después, ya que él fue a unirse a la academia de policía mientras ella ingresaba a la universidad. Se embarcaron en una relación a larga distancia, pero no funcionó. Luchen no tenía tiempo para ella y a menudo no se podía contactar debido a la naturaleza de su trabajo. Cuando regresó a verla, el tiempo fue extremadamente corto en comparación con los meses de separación. Siendo joven e inmadura, tampoco entendía su trabajo. Además de tener cada vez menos cosas de qué hablar, la gota que colmó el vaso fue cuando Xiao necesitó que Luchen estuviera allí para ella cuando el matrimonio de sus padres se desintegró debido a la aventura de su padre. Su relación con su padre se volvió tensa como resultado. Como Luchen siempre faltaba en su vida, Xiao sintió que no importaba si tenía novio o no. Por lo tanto, ella se cansó y sugirió una ruptura por teléfono a la que él accedió. En el episodio 17, Luchen le dijo a su colega que aceptó la ruptura por ira. Tampoco sabía por qué Xiao estaba demasiado emocionada en ese momento solo para descubrir más tarde que sus padres se estaban divorciando. Pero ambos no estaban dispuestos a ceder debido al orgullo y la ruptura se convirtió en un final. La segunda pareja es Shin Min-yu. Como Xiaonan estaba bajo el cuidado de Xiao en Beijing, Duan Rou ayudaba a cuidar al niño a veces. Por lo tanto, terminó teniendo que comunicarse con Shin Min-yu sobre su hijo. Con el tiempo, se hicieron amigos. En el episodio 21, Xiao quería visitar a Luchen que estaba en una misión en Chining. Animó a Duan Rou a acompañarla para conocer a Shin Min-yu. Shin Min-yu estaba interesado en Duan Rou, pero no creía que la mereciera. Por lo tanto, no tuvo el coraje de expresar sus sentimientos hasta que sus compañeros de equipo y Luchen lo obligaron juguetonamente a hacerlo durante una llamada con Duan Rou en el episodio 28. Pero en lugar de simplemente expresar su amor por ella, le propuso matrimonio de inmediato. Duan Rou se sorprendió por la repentina propuesta, pero aún así dijo que sí a su sorpresa. Road Home Review, Second Chance Romance. Básicamente, Road Home es una historia sobre un romance de segunda oportunidad. Es una historia de amor muy simple de un joven par de amantes que rompieron una década antes, pero todavía tienen fuertes sentimientos el uno por el otro. La razón de la ruptura se desarrolla lentamente a través de flashbacks. A los espectadores se les dice muy temprano el estado de su relación y el drama comienza con una tensión visible entre ellos cuando se vuelven a encontrar 10 años después. Por lo tanto, esto te lleva inmediatamente a la historia, ya que te preguntarás qué sucedió en el pasado y por qué se separaron. Esto en realidad me recuerda a Here to Earth, pero sin el melodrama y las intrigas. Road Home es mucho más positivo y directo en comparación.
Tiene toneladas de momentos amorosos después de la reconciliación. Por lo tanto, este es un drama perfecto para aquellos que buscan un romance puro sin mucha angustia y peleas tontas. La relación es del tipo maduro con socios comprensivos y comprensivos después de la experiencia de una ruptura dolorosa. Los dos protagonistas son personajes muy agradables y es fácil apoyarlos y disfrutar de todos sus momentos amorosos. El protagonista masculino, Lu Chen, es la encarnación de un novio o esposo perfecto. Él hace todas las tareas de la casa y es un gran cocinero. Él mima a su mujer y la trata como a una princesa cada vez que está con ella, desde llevar comestibles hasta lavarle los pies. Aparte de eso, también tiene un cuerpo caliente con abdominales dada su profesión como oficial de policía de unidades especiales. Supongo que un hombre así solo puede existir en Dramaland, pero proporciona a las espectadoras algo con lo que soñar y el drama se vuelve increíblemente cálido y romántico con un personaje tan masculino. La protagonista femenina, Yi Xiao, es independiente con su propia carrera. Ella es dura cuando tiene que serlo, pero alegre y positiva. Pero se reduce a una adolescente enamorada cada vez que está con Lu Chen. Ella disfruta de su atención y presencia y con satisfacción desempeña el papel de una amante mimada para el único hombre que ha amado. Por lo tanto, se puede decir que esta pareja es perfecta, o casi perfecta, para un drama romántico. Están profundamente enamorados el uno del otro y hay muchas escenas para representar su vida cotidiana como pareja. Es decir, si no te importa la trama extremadamente delgada. Nada mucho en la historia. Para mí, Road Home es un romance muy conmovedor, hasta cierto punto. No hay mucho que hacer en términos de trama a diferencia de ella y su marido perfecto y la Iteran Princess. Es más un tipo de drama romántico de recuentos de la vida con gran parte del tiempo dedicado a las interacciones diarias de la pareja, especialmente durante los últimos 10 episodios. Básicamente, solo los verás actuar con amor con el chico que regresa a casa y luego se va a sus deberes en un ciclo repetitivo. No hay drama por parte de la chica de que él tiene que estar lejos la mayor parte del tiempo. Ni una sola queja, Sitch. ¿Es dulce? Definitivamente. Es exagerado. Eso creo. Por lo tanto, lo que se puede reducir a un drama de 24 episodios se alarga a 30. Está prácticamente lleno de escenas de relleno que no agregan nada a la trama en el último tercio. No es horrible de ver y estoy seguro de que muchos lo encontrarán realmente cálido y dulce. Pero me da la sensación de que se está alargando innecesariamente a diferencia de Meet Yourself, que también es una especie de drama de ritmo lento. El final de Road Home también es solo otro flashback y eso ocupa un episodio completo. El desarrollo de la historia de la segunda pareja está atrofiado y no estoy seguro de por qué incluso lo introducen en primer lugar cuando no tienen intención de darle un cierre adecuado. En general, esto simplemente no es un drama impulsado por la trama. En cambio, tiene un enfoque láser en las interacciones de la pareja principal y la química, así como la actuación, es lo que lo hace visible. La interpretación de Jin Bo-ram de Lu Chen es encomiable para mí. Me llamó la atención en A League of No Woman, pero creo que es más identificable en Road Home. Le da a Lu Chen una sensación muy varonil que se ajusta a la naturaleza del personaje. Lu Chen es un hombre de pocas palabras. Por lo tanto, todas sus emociones deben transmitirse a través de los ojos y las expresiones faciales del actor. Jin Bo-ram hizo esto bien y puede sentir su dolor y anhelo por su amada en el drama. La actuación de Seven Tan está a la altura de siempre. He visto suficientes de sus dramas para saber que siempre ha sido capaz de dar vida a los personajes que interpreta. En Road Home, pudo lograrlo como estudiante y como mujer trabajadora madura. En cuanto a interpretar a una pareja amorosa en pantalla, los protagonistas hicieron un gran trabajo para encender ese ambiente de CP. Todo el drama depende de su química, ya que toda la atención se centra en ellos y son convincentes como amantes. De hecho, Seven Tan siempre ha tenido buena química con sus compañeros de reparto, incluso con el mucho mayor Wayace Chang en The Sword and the Brocade. Por otro lado, también sentí que los besos deberían tener un poco más de pasión en Road Home a pesar de la gran química. Si hubieran podido subir la temperatura un poco más, sería perfecto. En ese sentido, a Seven Tan le fue mejor con Wang Kai en Flight to You, aunque solo hay un beso de este tipo en todo ese drama.
Pero ese beso es memorable en comparación con Road Home, que está salpicado de escenas íntimas, pero ninguna se siente realmente impresionante. Dulce, sí, pero apasionado, no tanto. Mi veredicto de ideal para el adicto al drama romántico. Road Home es estrictamente un drama romántico a pesar de tener un oficial SWAT como personaje principal. Tiene poca o ninguna acción en los 30 episodios, con el enfoque en los personajes al igual que en Light Chase a Rescue.